¿Qué pasaría si uno supiera que va a ser la última canción que vas a poder cantar? Si uno supiera que ese momento ya no se va a volver a repetir. ¿Cómo cantaríamos si supiéramos que esa va a ser la última vez que vas a poder hacerlo? Hoy, Jenni Rivera en el canal, cantando su última canción, Paloma Negra. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y te doy la bienvenida a una nueva Tecni Reacción. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Jenni Rivera, amada por muchos, odiada por otros. Detrás de ese personaje hay una mujer. Hay una persona que sufre, que ama, que quiere y que odia. Nos vamos a situar simplemente en la parte técnica vocal y en la interpretación del artista. Dicho esto, vamos a dar paso al vídeo de Paloma Negra con Jenni Rivera. Vamos allá. Siempre he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón. Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija. Ya me canso de llorar y no amanecer. Vale, empezamos. Siento obviamente una gran carga de tristeza en ella, más allá del personaje. Ya la siento una gran carga de tristeza la persona, no el personaje, no el artista. Esto va más allá del artista que está sobre el escenario. Más que cantando, ahora mismo está iniciando en un susurro, está hablando prácticamente la canción. Ha empezado un trombón. Esta es la diferencia, ¿no?, con este género, que aparece este instrumento, ¿no?, que en el resto de las canciones que yo fui escuchando, otros géneros, no aparecía este trombón. Aquí sí aparece, y ahí es donde veo la primera diferencia tan abismal, tan grande, ¿no? Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Efectos vocales que tienen en común es el tema de la R y de encontrarte. Es una voz ligera, más bien ligera, tiene algún melisma y vibrada, ¿no? Es una voz también bastante vibrada. Esta colocación de la voz llorada es un común denominador en todos los cantantes mexicanos que tienen esa naturalidad para llorar las canciones. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Empieza cantando en voz de pecho, está todo el tiempo en voz de pecho, está cantando muy cómodamente en este momento Jenni Rivera. Donde, con cierre cordal completo, hasta que te vas. Hasta que susurra, ¿no? Hasta que rompe la voz en un susurro. En que quisiera mejor rajarme. De arrancarme ya los clavos de mi pena. Vale, lo que ha pasado aquí es que hay un desfase, un poquito de desfase, no está en el tono exacto que tendría que estar. De arrancarme, de mi penar. Está un poquito por encima, un pelín por encima de la nota. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando uno está haciendo esfuerzo para no llorar, para no quebrarte,
nace lo que es la famosa constricción. Tú estás intentando por todos los medios abrir la garganta para que esto no se cierre. En ese tira y afloje con abrir la garganta para que eso no se cierre, puede pasar que desafines. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Ahí va, ¿ves? Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Es lo que les estaba diciendo, ¿ves? Ahí se ve que está llorando. Evidentemente está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder cantar esta canción. Algo pasó en su vida, justamente ese día, justo es el día, lamentablemente, que ha fallecido en un trágico accidente de avión. Ese día ella estaba mal, anímicamente y cantó esta canción que se la dedica a su hija y le ha superado por completo. Es que le ha superado. Yo supongo que esta mujer habrá cantado Paloma Negra 500 veces, más de 500 veces arriba del escenario, pero en este día ella estaba completamente rota. Es que se ve. Vale, bueno, mira, esta nota estuvo en pitch, estuvo bien, y ya les digo en piano que es un sol sostenido. Sol sostenido es una nota de pasaje, siempre les cuento justo en este sol, en el la, en el si de la cuarta octava, es cuando las mujeres cambiamos, viene lo que es el quiebre de la voz, lo que es el passaggio de la voz. Esa voz ya ha salido en pitch y ha salido vibrada, ¿eh? Claro, es otra vez vuelta, al final se vuelve a quebrar. Parranda, ella lo hace hacia abajo. Parrandas. Ha cambiado un poquito, ¿no? La línea melódica de la canción, pero bueno, es parte de su estilo, es parte de su género musical. Paloma negra, ¿se dan cuenta? ¿La han visto? Es que está llorando a mares ya. ¿Dónde andarás? Ya no es que es un efecto vocal, es que ya está llorando a mares, es que ya está destrozada completamente cantando la canción. Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Vale, ahora mismo está en pleno belting cantando, está a todo pulmón cantando. Es cierto que hay alguna imprecisión en las notas más arriba. Decías, mías. Está un poquito por encima de la nota real, ¿no? Pero es muy, muy poquito, es muy apenas, muy poquito. Lo que pasa es que si yo lo veo, yo se los tengo que decir porque para eso estoy. Con locura, ya no vuelvas. Está, ¿se han fijado? Es que está, la pobre está que no puede, no puede, es que está chorreando de lágrimas la cara, no puede. Ya no vuelvas. Es un vibrato bastante marcado. Tiene esa capacidad a hacer melismas bastante ligeros, ¿no? Ahí se notó más, ¿no? Es muy difícil lo que está haciendo ella. Yo sería incapaz completamente de emitir un solo sonido con la constricción que genera el llanto. Para mí es imposible. Y ella se la está viendo, ahora cuando empezó la imagen, que está así, está con congoja de la fuerte, ¿eh? De cuando uno hasta le cuesta respirar, está empujando más de la cuenta para poder emitir el sonido, para que esto se abra, y es lo que está haciendo a presión, lo está sacando a presión. La desafinación es normal, es el camino normal. Somos humanos, somos reales, somos de carne y hueso, y esto puede pasar en
hasta el más grande artista puede pasar que una situación personal lo supere de tal manera que lo lleve arriba del escenario. Es lo que está pasando en este momento con Jenni Rivera. Dame fuerza, me estoy muriendo. ¿Se fijan la gente? La gente la quiere, chicos. La gente lo que está haciendo es gritando, está intentando darle ánimos. No sé qué fue lo que ha pasado, ¿no? Para que ella esté en estas condiciones. Pero está muy tocada, evidentemente está muy tocada y lo que la gente está haciendo es cargarla de ánimos, darle energía para que ella pueda cantar esa canción, ¿no? Además la gente la está coreando, la está cantando también. Esa conexión con el público existe y es muy bonito de ver esa conexión, ¿no? Que la gente te ayude y te dé fuerzas, las fuerzas que tú no tienes en ese momento y que el público intente por todos los medios que tú no te rompas, que te vengas arriba y que termines la canción. Dios, dame fuerza. Me estoy muriendo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar a favor, en contra, lo que sea. Lo cierto es que ha tenido el coraje de subirse al escenario estando en una situación de vulnerabilidad completa. La actuación no va a ser lo más brillante que ella pudiera cantar. No lo va a ser, porque no está apta al 100% para poder hacerlo. Y es que es humano, es completamente normal lo que le está pasando. Está rota de dolor y es muy difícil cantar rota de dolor. Muy, muy, muy difícil hacerlo. Por irla a buscar. Tremenda pena me causa ver esta actuación. Para ella ha sido tremendamente doloroso tener que cantarla, ha sido tremendamente doloroso, supongo, que dar todo ese concierto, porque cuando uno tiene una pena en el corazón, un problema grande, eso te acompaña durante todo el concierto, no la última canción. Cantarla a pesar de su dolor, dar el concierto a pesar de su dolor, y tiene todo mi respeto. Jenni Rivera, tiene todo mi respeto. Cuántas cosas se habrán quedado sin decir, ¿no? Y cuántos momentos se habrán quedado sin poder realizarse. No te vayas a dormir sin estar bien con los que amas. Eso es un consejo no de técnica vocal, pero sí de persona. Chicos, me ha encantado conocer a Jenni Rivera a pesar de las circunstancias, así que si quieren más Jenni Rivera me lo dejan aquí en los comentarios, que yo lo haré encantadísima. Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante, así que les mando un beso y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!